son mentirosos, que son incoherentes, que le mienten a la gente de manera reiterada, que solo los engañan en el momento de irles a pedir el voto, pero a la... Argumentan de que van a seguir cambiando y van a seguir haciendo la gran reforma. Le hablan que está renaciendo el país y una cuestión por el estilo, pero cosas bien concretas. Se quitaron los privilegios, anularon digamos, o ampliaron la transparencia, provocaron, o sea, hubo en realidad un abordaje para cambiar la forma de hacer política desde la Asamblea Legislativa en materia de privilegios, gastos, uso de los recursos, transparencia, contratos, este tipo de cosas que se ha venido señalando y que en realidad se acusa a todos de hacer todo tipo de corrupción menos ellos, pero ¿se cambió algo esto en la Asamblea? Claro que no, al contrario. Miren, si la gente pudiera ver cómo son los salones ahora, cómo son las oficinas de algunos de ellos, obviamente podrían decir que no, que son mentirosos, que son incoherentes, que le mienten a la gente de manera reiterada, que solo los engañan en el momento de irles a pedir el voto, pero a las horas de las horas, cuando han podido dar muestras de tener un compromiso real con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el uso eficiente de los recursos, no lo han hecho. Y la Asamblea Legislativa es un ejemplo de ello. Desde el inicio se negó información que debería ser pública, como el caso de las planillas. En determinado momento tuvieron que echarse para atrás ante temas como viajes y viáticos, ¿verdad? Porque también los querían tener ocultos. Sin embargo, se inventaron un mecanismo que en 30 días después de aprobado o no sé qué, sí se iban a dar a conocer. Algo que ya sabemos que en el pasado no eran cosas públicas y por eso la población podía ejercer Contraloría. Hoy los retrocesos en materia de Contraloría Ciudadana y de participación ciudadana están bien marcados, incluso para quienes ejercen el periodismo, el tener acceso a información que se vuelve fuente primaria para poder comunicarle a la población, pues no lo han tenido porque el retroceso es grave. Hablaba yo hace algunos días, creo que acá contigo también en el barcito, sobre las remodelaciones en la asamblea. No sabemos cuánto eso ha costado. Sabemos que de repente ingresan muebles, ingresaban, ¿ve? Hoy ya, pues sí, en el periodo este que pasó, cambios en el edificio, cuando en otros momentos hasta cuestionaron el tema de por qué se decía que había necesidad de construir un edificio si se sabía que ese había quedado dañado por los terremotos en el país. O sea, la verdad que son mentirosos y yo creo que la población debe hacer esa reflexión porque a veces, y hablo de los fanáticos del gobierno, caen en el absurdo, ¿verdad? De decir, ah, no, aquellos lo hicieron, que lo hagan por favor, ¿verdad? No Antes puede no ser, o hablaba, sea, dice. ajá, y uno chiquito todavía ni siquiera. O sea, es un tema de coherencia y claro que se debe avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero hoy lo que poco habíamos avanzado en el país, con una ley que hay que decir que era una de las mejores de la región en materia de acceso a la información pública, hoy ya no existe. Y un instituto de acceso a la información pública que surge a partir de la ley, que al final también es sumiso al gobierno y no cumple el rol que debería. Y por lo tanto, nada de eso sucedió, Franklin. O sea, son mentirosos. El uso de vehículos, ves vehículos hasta sin placa. O sea, ¿qué quieren ocultar? ¿Vea? Cuando vos ves que son tan prepotentes, como los hemos visto ser, no solo en las elecciones, que es como que fue lo más público, pero así actúan siempre en el día a día. Y por lo tanto, han sido incapaces de hacer tanto en la Asamblea como a nivel de todas las instituciones, un uso racional de los recursos. Y lo vemos que siguen utilizando el mecanismo de, por ejemplo, el FOPROMID, ¿vea? Que es un fondo que se supone que es para emergencia. Ellos lo utilizan prácticamente como una partida secreta que le meten dinero, nadie sabe bien, no se rinden cuentas. O sea, sigue existiendo en este caso, por parte de Nuevas Ideas, es incoherencia, porque se plantean de una forma ante la gente, pero en la práctica queda demostrado con claridad qué tipo de funcionarios son y para qué es que han llegado ahí, que no es para el beneficio de la gente, sino para ellos mismos, ¿vea? Porque dicen, ah, el cambio del sistema, el cambio del país, pero ¿y esos cambios a qué han beneficiado? Si cuando ves la situación de la economía de la gente es cada vez peor, cuando ves que en los hospitales no hay medicina, cuando ves que en las escuelas sigue el abandono, ¿vea? Que se reporta día a día por las redes sociales, muy distante a aquel discurso de decir, ah, las 1000 escuelas por año, ¿verdad? El Hospital Rosales pasaron 5 años y fueron incapaces de hacerlo, el Hospital de Nejapa, las unidades de salud. La verdad que es un gobierno y una asamblea legislativa de pura propaganda y de puro humo, porque para eso sí son expertos, en eso hay que decirlo, ¿verdad? Para vender fantasía,
para engañar a la gente, que mucha, incluso en el exterior, cree que muchos de los videos que andan ahí circulando ya son obras finalizadas, cuando vienen a ver aquí se dan cuenta que eso ni siquiera existe, como el caso de los chorros, por ejemplo. O sea, hay un tema que claramente refleja cómo el despilfarro es parte de nuevas ideas, la propaganda es su prioridad máxima, aún y a costa de recursos públicos, ¿verdad? Que deberían ser invertidos en otra cosa.